Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 24 en la mañana, gracias por acompañarnos. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Gracias por su sintonía, gracias por seguirnos cada mañana, gracias por interactuar con este espacio de noticias a través de nuestras diferentes posibilidades. Reiteramos nuestras frecuencias en señal abierta, en Pichincha 89.7 FM estéreo, en Manabí 88.5, en Esmeraldas 97.5 FM estéreo. También estamos siendo retransmitidos por la señal de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, donde tenemos una gran audiencia. Así que enviamos un abrazo, un saludo caluroso, afectuoso para nuestra amable audiencia en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Majestad Televisión es una opción, la otra opción es el canal 3 del sistema TVNet. Estamos también en www.radiomajestad.com y estamos en el Facebook Live. Conéctense con nosotros a través de las fanpages de Majestad Radio y también de Primera Plana, que es este último nuestro portal, nuestra fanpage, la fanpage en la que generamos noticias y a la que justamente somos parte como espacio informativo a primera hora a través de nuestra señal. Gracias. También nuevamente saludos a los televidentes de Canal Star en Same y Tonchihue. Bueno. A ver, ¿qué nos preguntan por acá? El tema de los insumos, ¿no? Desde la cuenta Flores Andrade nos dicen, ¿qué será de todos los insumos que encontraron en la casa del expresidente Abdalá Bucaram? A ver, en el país de las coyunturas, y creo que es interesante lo que se nos acaba de plantear en este momento, en el país de las coyunturas, en el país de la inmediatez, lamentablemente se hace bulla durante algunos días sobre determinados temas y después poco o nada se dice. Es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Es uno de los grandes problemas que tiene justamente la institucionalidad del país. Y es uno de los problemas que tenemos nosotros también como comunicadores, porque resulta que a veces las coyunturas nos rebasan. Nos rebasan y nos rebasan. Y nos olvidamos y dejamos de hablar justamente de aquello. Pero también depende de nosotros, depende de ustedes, de nosotros desde nuestras respectivas responsabilidades y trincheras, hacer estos recurrentes ejercicios de memoria. No sé cómo está el proceso de investigación del expresidente Abdalá Bucaram. Recuerden ustedes que él fue detenido luego de que se allanó su vivienda. En su casa se encontraron decenas de cajas con cientos de pruebas para la detección de COVID-19, las denominadas pruebas rápidas. Se dijo en ese momento que esas pruebas eran similares a las que tenía el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Sin embargo, Bucaram no fue detenido por eso. Bucaram fue detenido porque le encontraron un arma de fuego que no pudo justificar su tenencia. Sobre Bucaram se emitieron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, es decir, se dispuso arresto domiciliario por su edad y también por el delito. Pero déjenme decirles que yo en este momento no tengo idea si Bucaram finalmente ya está procesado por el tema de las medicinas, de las pruebas. No sé cuánto ha avanzado la investigación y miren ustedes, no se ha vuelto a hablar del tema. Hoy estamos hablando y digamos, se ha mencionado mucho el tema de los carnets de discapacidad con Daniel Salcedo en otra irregularidad en la que estaría involucrado. Ya no se habla de Abdalá Bucaram, no sabemos qué va a pasar con su hijo, el ex legislador y ex candidato presidencial Abdalá Bucaram Puley, Dalo Bucaram, que se encontraba en los Estados Unidos y que había solicitado la protección del Estado, de este Estado, de los Estados Unidos, la protección de la Unión, a través justamente de la presentación de una acción para que sea declarado asilado. Había pedido asilo a los Estados Unidos, no sabemos en qué está ese trámite. No sabemos si finalmente, como se había rumorado, iba a dejar Estados Unidos para trasladarse a Panamá. No sabemos absolutamente nada. Y aquí evidentemente un llamado de atención, ¿no? Porque la Fiscalía o la Administración de Justicia en un primer momento publicita mucho determinadas cosas y luego ellos mismos se encargan de no explicar
cuál es el avance o el curso de las investigaciones de aquellos casos que se encuentran bajo instrucción fiscal y de aquellos que se encuentran bajo indagación previa. Por cierto, la indagación previa es reservada. Sin embargo, a lo largo del tiempo, determinados detalles de la indagación previa se filtran a los medios de comunicación. Insisto, también depende de nosotros. No sabemos qué ha pasado con este caso. No sabemos en qué contexto se encuentra la investigación del caso de las mascarillas que provocó la remoción del director general del IES, el señor Ángel Loja. No sabemos, por ejemplo, qué pasó con las investigaciones que se habían anunciado respecto de posibles irregularidades en diversas contrataciones en los hospitales Eugenio Espejo y Vaca Ortiz, acá en la capital de la República, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública. No sabemos cuál es el avance de las investigaciones de las supuestas irregularidades en este fallido contrato para la adquisición de 7,000 kits alimenticios por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, por el que renunció la directora de este organismo, Alexandra Ocles, y por el que varios, incluyendo la propia Alexandra Ocles, recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Pero no sabemos en qué curso se encuentra, en qué fase se encuentra la instrucción fiscal. No hemos tenido noticias al respecto. No hemos tenido noticias sobre cuáles son los nuevos avances en el curso de la investigación del caso de Daniel Mendoza. No hemos tenido noticias en estos días, por ejemplo, de esta investigación que se abrió en la prefectura de la provincia de Pichincha por supuestas irregularidades en la adquisición de pruebas rápidas y fundas para cadáveres. O sea, sobre esto también, yo insisto, menciono estos casos porque fueron anunciados con gran suceso por parte de la autoridad. Y de esto poco o nada se habla el día de hoy. Hagamos siempre ejercicio de memoria, que es lo que planteamos, y en eso evidentemente estamos profundamente comprometidos. Hay algo que llama poderosamente la atención dentro de estas irregularidades que se han detectado. La colega periodista del canal de televisión Teleamazonas, Dayana Monroy, publicaba el día de ayer en su cuenta Twitter: desde el IES reconocen que las medicinas que vendía Abraham Muñoz, amigo personal de Daniel Salcedo Bonilla, salieron de sus bodegas. Además, la farmacéutica Roche confirmó que donó estas mismas medicinas al Ministerio de Salud en la fecha en la que aparecían agotadas en los hospitales, pero que eran vendidas por Muñoz. En su cuenta Twitter aparecen justamente estas medicinas. Aparece una fotografía de este sujeto, Abraham Muñoz, con su número telefónico. Aparece la leyenda en las cajitas de esta medicina: y es prohibida su venta. Aparece un documento que dice: Ministerio de Salud Pública, gestión de suministros de medicamentos, acta de entrega-recepción. Hospital General Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de abril del 2020. El Hospital General Guasmo Sur procede a realizar la entrega-recepción en calidad de préstamo. El medicamento que se detalla a continuación dice Tocilizumab. Ahí aparece el lote, la fecha de caducidad junio 2020, laboratorio Roche, cantidad 8, dice, y luego dice cantidad 1, el mismo medicamento con su nombre genérico, otro lote, fecha de caducidad mayo 20, también cita el laboratorio Roche, recibe conforme Abraham Muñoz, amigo personal del señor Daniel Salcedo. Esto, entiendo, es una respuesta, la que tenemos aquí, de la farmacéutica Roche. Medicamentos para la emergencia entregados durante los meses de abril y mayo, entre otras iniciativas. Respecto de todos esos aportes, Roche Ecuador S.A. ha confiado siempre en que los receptores realicen el uso adecuado de los bienes.
Por ejemplo, en potenciales casos de falsificación, contrabando, comercialización fuera de establecimientos autorizados o incluso manejo inadecuado en la cadena de frío, Roche Ecuador S.A. de manera ordinaria, antes y durante la pandemia, notifica formalmente a las autoridades competentes a fin de que éstas tomen las acciones que estimen adecuadas y oportunas, incluyendo la investigación de las evidencias y potenciales responsables de cada caso. Quiero que se den cuenta de lo que estoy trasladando como información en este momento. Medicamentos que fueron donados por una farmacéutica para el sistema público de salud y que resulta que eran vendidos por un individuo que incluso posteaba la fotografía de los medicamentos. Él mismo aparecía en la fotografía y no tenían empacho en mostrar esos medicamentos, incluso con el número telefónico, con la leyenda si hay ese medicamento, y en la caja decía y es prohibida su venta. Qué increíble. El colega periodista Paul Tutibén, también de Teleamazonas, posteaba el día de ayer: Abraham Muñoz, quien realmente es propietario de la identidad que usaba Daniel Salcedo, vendió durante toda la pandemia medicamentos de uso exclusivo del IES por $1,000 cada ampolla. $1,000 cada ampolla. Son las ampollas de Acemra, que no se conseguían en los hospitales y que las vendía este sujeto. Medicina donada para combatir el COVID-19 era vendida por este sujeto llamado Abraham Muñoz. ¿En qué manos está la salud o estaba la salud? No sé si decir estaba o está, pero ¿en qué manos estábamos? ¿En qué manos, por Dios? A mí me parece increíble lo que acabo de revisar y lo que acabo de leer sobre estos casos de corrupción. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades, de las actuales autoridades? Los señores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien ejercía el cargo de gerente del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo del sur de Guayaquil, que todo apunta que se convirtió a lo largo del tiempo en un nido de ratas, en un lugar propicio para la corrupción. Y suscribo lo que dice Giovanni Hinojosa. Qué podredumbre, ¿no? Qué podredumbre. Y sí, Rosa, no sé si estábamos o estamos. En este punto no lo sé. No lo sé. Yo quisiera saber desde cuándo este señor Abraham Muñoz y este señor Daniel Salcedo tenían acceso a contratos preferentes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de sus hospitales. ¿Por qué un sujeto que no tiene nada que ver con el sistema de salud se dedicó a vender a $1,000 la ampolla de un medicamento que había sido donado por una farmacéutica para el sistema público de salud? Este no es un dato menor. Y sobre esto poco o nada se habla, querida audiencia. Y ya nos olvidamos, y nos vamos olvidando, porque seguramente de esto que estamos hablando nos olvidaremos mañana o la próxima semana, ya tendremos otro escándalo. Yo, créanme, estoy absorto. Como también ayer me quedé loco por un tema que fue muy viral y que tenía que ver con una donación generada por la Vicepresidencia de la República de unas mascarillas para los médicos. Quiero encontrar exactamente el dato de esta donación, que ayer incluso fue tendencia en Twitter, ¿no? Aquí está. La Vicepresidencia de la República, que ya borró el tuit,
había publicado el martes 7 de julio, muy temprano: hoy en Quito, la vicepresidencia entregó una donación de 4,000 mascarillas KN95 al Hospital Eugenio Espejo, las mismas que serán utilizadas por todo el personal de salud que está en primera línea enfrentando la pandemia. Protegemos a quienes nos protegen y ayudan a salvar vidas. Este fue el tuit generado por la vicepresidencia de la República, que ya lo borraron, pero este fue el texto del tuit. Entonces publican la fotografía donde se ve a una profesional del Ministerio de Salud junto a las cajas de las mascarillas y publican la foto de la mascarilla. Pero al ampliar la imagen y observar las leyendas en las cajas, resulta que dice que esas mascarillas no son para uso médico. Not for medical use, en inglés. No son para uso médico. Así estaba en la cajita de las mascarillas KN95. Y resulta que estas mascarillas que no son de uso médico, no pronuncié bien, DJ, que está que se ríe ahí. Pues sí pronuncié bien, no sea así. ¿Qué tal? Esas mascarillas que no son de uso médico, fueron entregadas para uso médico. Y claro, entre otras personas, la colega periodista Adriana Novoa de Primicias tuiteaba ayer: ¿es en serio? Eso están usando nuestros médicos, pero si lo dice en la misma caja, no es para uso médico. Y estas mascarillas se entregaron a los médicos del Hospital Eugenio Espejo. Y promocionan esto y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Cuando ya se dieron cuenta, el daño estaba hecho. Fue tendencia el Twitter, esta leyenda en inglés. Quiero ver si es que hay alguna explicación por parte de la Vicepresidencia de la República sobre este tema. Veamos. Pues no. Retiraron el tuit y no hay ninguna referencia de la Vicepresidencia de la República. Veamos si el Ministerio de Salud ha dicho algo. Porque eso tienen de malo, ¿no? Resulta que publican, luego eliminan y ni siquiera se dan el trabajo de explicar. Veamos si han publicado algo. Pues no. No veo ninguna referencia de esta donación entregada a uno de los hospitales más emblemáticos de la República. Mascarillas que no son de uso médico, pero las entregan a los médicos. Entonces, ¿cómo no quieren que los médicos se contagien? No hay ninguna referencia en la cuenta Twitter del Ministerio de Salud. Y claro, cuando uno hace este tipo de críticas, se enojan, se ponen bravos. Dicen que uno es opositor, qué sé yo. Pero ¿qué hacemos con eso? Termina siendo increíble, ¿no? Gracias, Ilrat. Y las consecuencias, es cierto. Diario La Hora publicaba: 220 médicos tienen COVID-19 en Pichincha. Los contagios por COVID-19, dice Diario La Hora, en médicos van en aumento en Pichincha, según afirmó la Federación Médica Ecuatoriana. El presidente de este gremio, Santiago Carrasco, que esperamos invitarlo en estos días a nuestro espacio de noticias, indicó que hay varios casos que están en terapia intensiva y otros que gracias a Dios están saliendo, dijo. Se estima que más de 3,000 miembros del personal de salud han contraído el virus, de ellos 1,900 doctores, 220 están en Pichincha y 130 han fallecido. Cuando el número de contagios en Pichincha aumentó exponencialmente, Carrasco criticó a las autoridades por señalar que la situación estaba bajo control. ¿Cuánto se habla de esto, querida audiencia? ¿Cuánto hablamos de esto? En serio. Le damos el verdadero valor a este tipo de denuncias, de alertas que se generan por parte de determinados sectores, o nos quedamos solamente con una visión? No podemos dejar de, digamos, señalar este tipo de situaciones, el contagio de los médicos,
En su momento recuerden ustedes que en el contexto de la pandemia hubo manifestaciones de protesta en varios hospitales del país porque los médicos aseguraban que no contaban con los insumos necesarios, no tenían guantes, no tenían mascarillas, no tenían gorras, no tenían trajes de bioseguridad para la bioprotección, no tenían alcohol antiséptico, no tenían gel antibacterial. Y fue público que en algunos hospitales, tanto médicos cuanto enfermeras y otros trabajadores, se paralizaron justamente por aquello. ¿De esto cuánto se habla? Y les entregan unas mascarillas que a los médicos no les van a servir, porque no son de uso médico. O sea, ¿cómo le dan una mascarilla que no es para uso médico a un médico que está en la primera línea? Esas mascarillas están bien para el común de los ciudadanos, que no estamos en los hospitales, y que nos dan cierto nivel de protección, pero no para el uso médico. Y sin embargo eso se postea. Entonces, termina siendo indignante, ¿no? Primero conocer que hay un sujeto, un par de sujetos o una red de sujetos que con la anuencia del Estado, representado por esas autoridades que terminan siendo autoridades corruptas, en los hospitales otorgan contratos o les dan el manejo, no se da cuenta de qué, el manejo o el control de los contratos de las medicinas, que un tipo venda 1000 ampollas que fueron donadas por una farmacéutica y que en los hospitales esas ampollas resulta que no había. En las farmacias de los hospitales no había. Entonces era imposible que puedan justamente acceder quienes realmente necesitaban a esas ampollas. No perdamos la capacidad de asombro, querida audiencia. Y ojalá que por lo menos se den el trabajo, los amigos de la vicepresidencia, los amigos del Ministerio de Salud, de explicar el tema de las mascarillas. Porque no entiendo. De verdad termina siendo increíble. Como también termina siendo increíble otro tema. ¿Qué tiene que hacer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el análisis sobre la efectividad o no del denominado dióxido de cloro? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Qué tiene que hacer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en un tema que es absolutamente técnico y científico? Yo no voy a cuestionar si la Asamblea invita o no a una persona para conocer su criterio respecto de un tema que está ahí en el tapete de la discusión. Lo abordamos el otro día con un especialista, con un científico, el doctor Pablo Araujo. Conversamos justamente sobre este tema, él muy crítico, y he leído a muchos científicos cuestionar la efectividad del dióxido de cloro. Hay otros que defienden la efectividad del dióxido de cloro. Durante la entrevista con Pablo Araujo hubo mucha gente que se pronunció en la transmisión del Facebook Live, pronunciándose en contra de lo que decía el doctor Pablo Araujo, que es un académico, un investigador con unas credenciales de formación profesional y de experiencia muy importantes. Sin embargo, algunos oyentes, algunos internautas cuestionaron y discreparon con su posición. Pero he leído, así como le escuché al doctor Araujo, he leído un montón de científicos que cuestionan la efectividad del dióxido de cloro. Hay obviamente otros segmentos que defienden la efectividad del dióxido de cloro. Mi pregunta es, más allá de eso, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional en este tema? ¿Qué tiene que ver? La Comisión de Fiscalización abordó este tema el día de ayer, recibiendo a quienes conforman justamente este foro de investigación, ¿no?, que defiende la efectividad del dióxido de cloro. Más allá de ese debate sobre si vale o no el dióxido de cloro, sobre si es efectivo o no, más allá de eso, que creo que es un debate que debe manejarse en el ámbito científico, ¿qué tiene que hacer la Comisión de Fiscalización? Pregunto si esa es una competencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El analizar si sirve o no el dióxido de cloro, yo no lo entiendo. No sé qué tienen que hacer los legisladores. Por último, yo entendería que sea la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, en último caso, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, la que obviamente se encargue de recabar insumos porque es una comisión especializada en el tema de salud. Pero fiscalización, cuya acción, cuyas atribuciones son totalmente distintas, no entiendo qué tenía que haber en el análisis del tema del dióxido de cloro, que también está allí en el tapete de la discusión.
Yo quisiera saber si, con todo respeto lo digo, si la Comisión de Fiscalización no tiene otros temas más importantes asociados a sus atribuciones. No digo que este tema no es importante, pero no entiendo qué tiene que hacer la Asamblea, pero particularmente la Comisión de Fiscalización en el análisis del dióxido de cloro. No entiendo. Dejen que eso lo hagan los científicos, que lo analice la academia, que lo analice la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA. Dejen que analicen los científicos. O sea, los políticos no sé qué tienen que ver con el dióxido de cloro. Es como que nos reunamos un grupo de periodistas y empecemos a hablar del dióxido de cloro cuando no tenemos nosotros sustento científico porque no tenemos esa formación. Creo que hay cosas más importantes, estimados legisladores, con todo respeto, que analizar un tema sobre el que no tienen absolutamente nada que ver. Y por último, no lo mencionamos en la lectura de noticias, lo hacemos en este tramo del espacio. Renunció ayer el canciller de la República, José Valencia. Termina convirtiéndose en la tercera renuncia en menos de 24 horas, tras la dimisión de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República y la renuncia también del señor secretario general de comunicación de la presidencia, Gustavo Itch, cuyas razones no han sido expuestas. Hay una serie de rumores en torno a la decisión de Gustavo Itch de renunciar de forma irrevocable a su condición de secretario general de comunicación, que es un cargo, querida audiencia, que se ha caracterizado por la inestabilidad. Ayer revisaba en el programa de la tarde los tiempos en los cuales los secretarios de comunicación han permanecido en la actual administración gubernamental. Lo máximo que ha durado un secretario de comunicación del gobierno del presidente Moreno son 16 meses. Lo mínimo 2 meses. 5 secretarios de comunicación en 3 años y un poquito más de 1 mes y medio. Y cuando le quedan 10 meses y medio de gobierno al presidente Moreno. Alex Mora, que fue el primer secretario de comunicación de este gobierno, 9 meses en el cargo. Andrés Michelena, que fue el que más tiempo duró en ese cargo, 16 meses, el actual ministro de Telecomunicaciones. Eduardo Califé, el que menos tiempo duró en ese cargo, apenas 2 meses. Gabriela Roba, 8 meses. Y Gustavo Itch, casi 3 meses, 11 semanas. Gustavo Itch. ¿Por qué este cargo terminó siendo tan inestable? La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. ¿Por qué termina siendo tan inestable? Porque además, también hay que decirlo, yo no encuentro, y esto hemos conversado con ustedes, lo he compartido en varias ocasiones en mi comentario, yo no he encontrado a lo largo del tiempo cuál es la línea comunicacional central del gobierno del presidente Moreno. Creo que no es un problema de personas, sino es un problema de gobierno, no de la persona que está a cargo de la comunicación. No me explico cómo, siendo la comunicación tan importante y habiendo sido tan importante durante la pandemia, y pese a la importancia de la comunicación durante la pandemia, efectivamente detectamos un montón de errores y de omisiones en el curso de la pandemia, errores y omisiones asociadas a la comunicación durante la pandemia. No encuentro una línea general, una línea de gobierno. ¿Cuál es la línea comunicacional del gobierno del presidente Moreno? No la entiendo, no la encuentro, no la veo. Va más allá de las personas que hayan ocupado la Secretaría de Comunicación. No se comprende, no se entiende que para este cargo, en 3 años y un poquito más, hayan pasado 5 personas y obviamente tienen que designar un nuevo secretario. Tendremos 6 secretarios en 3 años y un poquito más. Tendremos 4 vicepresidentes en 3 años y un poquito más. Y vamos a tener un nuevo canciller. Se fue José Valencia, sorprendió su renuncia. No sabemos si renunció porque él cumplió un ciclo, considera que cumplió un ciclo como lo dijo ayer, o porque le pidieron la renuncia. Ese detalle no lo conozco, no lo sé, ayer no se mencionó.
Pero evidentemente José Valencia se va de la Cancillería dejando algunos temas que terminaron siendo el centro de la polémica, o terminaron estando allí en el centro de la polémica. ¿Acaso lo más controversial, la decisión del Estado ecuatoriano de retirar el asilo político a Julián Assange? Tal vez eso termina siendo lo más controversial de la gestión del Canciller de la República. Yo añado otros elementos. La decisión del Ecuador de abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, demostrando que lamentablemente este esfuerzo regional, desde sus propios orígenes, nació con una carga ideológica más que con una intención de perdurar en el tiempo. Y al gobierno ecuatoriano no le interesó promover justamente, si es que había una enorme carga ideológica en UNASUR, no le interesó fomentar que este organismo, que conceptualmente debía aglutinar a todos los países de Sudamérica y generar un frente, un solo frente de los países sudamericanos, no le interesó que este organismo prevalezca en el tiempo más allá de las ideologías. Y durante la administración del canciller Valencia se decidió abandonar UNASUR y denunciar el tratado constitutivo. El canciller también, ayer he leído algunos agradecimientos a José Valencia, un diplomático de carrera. Algunos ponderaron la cercanía o la gestión como parte del gobierno ecuatoriano para la concreción de acuerdos comerciales. Pero, por ejemplo, el de Estados Unidos se anunció con gran pompa y sobre eso no ha habido ningún avance. Y como ayer lo confirmaba en este espacio el viceministro de Comercio Exterior, el gobierno de Moreno terminará sin lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos pese a la gran pompa que se había anunciado. La decisión de emigrar hacia la Alianza del Pacífico, pero necesitamos tener primero un acuerdo comercial con México. La muerte de los colegas periodistas, el asesinato de los colegas periodistas en la frontera binacional. Los trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio. Sobre lo que en su momento el señor canciller, claro, pretendiendo matizar o trasladando la responsabilidad a los propios colegas, dijo, es que ellos se pasaron porque quisieron. Palabras más, palabras menos, del señor canciller de la República. Bueno, el canciller decide irse. Ayer trascendió que iba a ocupar otro cargo, no tenemos certezas. Ayer no se confirmó si efectivamente el canciller de la República, el hasta ayer canciller de la República, va a ocupar algún otro cargo. Se hablaba de que iba a asumir la representación permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Eso no se confirmó el día de ayer. En el balance terminan siendo 3 renuncias en las últimas horas. Y yo quisiera saber si esto configuraría una eventual crisis de gabinete, como le llamamos popularmente, ¿no? Momentos en los cuales se pretende refrescar algunos espacios del gobierno del presidente Moreno. Para mí está claro que en algunos espacios la gestión en materia diplomática no fue la mejor. En otros sin duda habría que refrescar o al menos reconstituir algunas relaciones. El cierre de las embajadas, por ejemplo, el cierre de algunos consulados. ¿Cuál es el balance justamente de aquello? ¿Qué pasó con los funcionarios? ¿Ya regresaron al país? Son, digamos, cosas que se quedan allí. ¿Qué pasó, por ejemplo? Gracias Mónica López que me escribe. Gracias por recordármelo. Lo tenía en la cabeza y se me había olvidado. El señor canciller de la República, por ejemplo, no ha respondido sobre la presencia de familiares de varios políticos en cargos diplomáticos, siendo parte de la denominada cuota política. El canciller de la República creo que no hizo ningún tipo de esfuerzo, o al menos no se vio un esfuerzo
para minimizar la cuota política en el servicio exterior. Lo ideal sería que en el servicio exterior se minimice la cuota política y se priorice la presencia de funcionarios de carrera. Va a ser muy difícil que se elimine totalmente la cuota política por obvias razones, pero sí minimizarla. Sobre esto, ¿qué se hizo? Familiares de políticos, familiares de legisladores, familiares de ministros de Estado, ocupando cargos diplomáticos en varios países. Sobre esto poco o nada se ha dicho. Poco o nada se ha dicho. ¿Qué pasó con el funcionario que asistió a una fiesta en un vehículo diplomático, a una reunión social en un vehículo diplomático en España? Que también fue noticia que se viralizó. ¿Hubo sanciones o no? Porque de esto se hizo un primer anuncio y luego no se comentó absolutamente nada. ¿Qué pasó con eso? Son las preguntas que quedan en el tintero con la salida del canciller de la República. La semana todavía no se termina, tenemos hoy y mañana. ¿Habrá más cambios? ¿Habrá más renuncias? Vamos a estar pendientes de aquello. 6:58, les veo muy activos ahí en el peleando ahí en la interacción de los oyentes en la transmisión de Facebook Live. Abrazos para todos, Alex, abrazo.